Bien, aquí estamos de nuevo para la continuación del capítulo 2 de Segunda a Timoteo. Bueno, quedamos en el versículo 8 y vamos a retomar la clase desde el verso 8. Dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Bueno, si queremos resumir el mensaje del evangelio, es que Jesús vino en carne, vino como un ser humano, se hizo hombre y aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Los apóstoles pudieron ver la gloria de Dios, ver a Jesús como un ser humano y ver la gloria de Dios. Vimos su gloria, la gloria de Dios. Y estar en la presencia de Jesús era como estar en la presencia de la gloria de Dios. Esos hombres fueron muy privilegiados al ver el momento más importante de toda la historia, de ser, de formar parte de ese momento histórico tan sublime y tan trascendente para la humanidad como es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de la gloria de Dios en la tierra. Él murió y resucitó. Cuando el apóstol Pablo, acuérdate de Jesucristo, que resucitó de los muertos, él está hablando, acuérdate de la salvación, acuérdate de que Él es nuestro sacrificio perfecto, porque si resucitó, no pecó, y si no pecó, Jesucristo fue el hombre, es Dios hecho hombre. Algunas personas dicen que solamente hay un Dios. Eso es verdad, hay un solo Dios. Y ese Dios es el Padre. Bueno, eso es verdad. Dios, el Padre, es Dios. Entonces Jesucristo no puede ser Dios. Yo siempre les hago esta pregunta. Y esta pregunta los deja así un poco reflexivos. ¿Cómo sería Dios si fuera hombre? Y se los hago también a ustedes. ¿Cómo sería Dios si fuera hombre? Fíjense que no le digo que Jesucristo es Dios, pero yo les digo y les hago esa pregunta, ¿cómo sería Dios si fuera hombre? Y la respuesta es, sería como Jesús. Así sería. Sería como Jesús. Y cuando estén frente a una persona que no cree en la deidad de Jesús, que no cree que Jesucristo es Dios, háganle esta pregunta. ¿Cómo sería Dios si fuera hombre? Cuando hago estas preguntas, ya no hay, o realmente dice, sería como Jesús, y ya con eso nos deberíamos conformar. Sería como Jesús. Si Dios fuera hombre, sería como Jesús. Bueno, amén. Bueno, entonces el versículo 8 es una píldora, es un resumen de lo que es el Evangelio. Más adelante el apóstol Pablo explica un poquito más con estas palabras que también son interesantes. Bueno, él dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Bueno, el evangelio hizo sufrir a Pablo, pero él dice que tranquilo, a pesar de que me humillan a mí, poniéndome preso como un malhechor, es decir, inocente, porque las personas que proclaman el mensaje del Evangelio son inocentes, pero como un malhechor sufre encarcelamiento por causa del Evangelio.
Pero a pesar de que físicamente pueden poner preso a Pablo, privarlo de su libertad, no pueden impedir que el Evangelio se expanda. La palabra, cuando dice la palabra, el Evangelio no está preso, se expande. Y si usted, querido hermano, usted quiere quedarse en su casa, allí tranquilito, no como el labrador que sale a trabajar, si usted se quiere quedar en su zona cómoda, a pesar de eso, el Evangelio será expandido. Dios usará a otros para esta tarea. Así como escogió al apóstol Pablo, escogerá a otros para extender la tarea. Pero si usted ha sido llamado a predicar el mensaje del Evangelio, salga y proclámelo, haga planes. No deje de proclamar el mensaje glorioso de salvación. Dice el apóstol en el verso 10, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Bueno, ser evangelista tiene su precio, tiene sus sufrimientos, unos más que otros. Va a ser, bueno, no voy a decir que será difícil que alguien hoy en día sufra penalidades como la sufrió Pablo. Es posible que sí, pero la mayoría de nosotros no llega a ese nivel de sufrimiento, de persecución, de encarcelamiento, de ser ejecutados. La mayoría de nosotros no llega a ese nivel de sufrimiento. Pablo dice que, por tanto, todo lo soporto. Yo soporto el llevar la cruz, lo soporto. Así como Jesús, puestos los ojos en nosotros, es decir, Él sufrió el oprobio por nosotros, Él sufrió el oprobio, dice el escritor de Hebreos. Tenía puesta la mirada en nosotros, tenía puesta la mirada en la salvación de la humanidad. Y por eso Él sufrió el oprobio. Ahora nos toca a nosotros a soportar rechazos, a soportar, si es necesario, penalidades por causa de los escogidos, dice aquí. Por tanto, lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Cuando Pablo, por el capítulo 18 de Hechos, Pablo recibe una visión de Jesús y le dice, mira, no calles, anda, predica el Evangelio, porque tengo mucho pueblo aquí tengo mucho pueblo. No calles, anda, sigue, proclama el mensaje del Evangelio allá en Corintios. Y Pablo pues estuvo mucho tiempo allí proclamando el mensaje del Evangelio en la ciudad de Corinto. Bien, igual nosotros, hermanos, por amor a los escogidos, vamos a soportar pues cualquier penalidad. Salgamos y anunciamos el mensaje de salvación. Versículo 11, palabra fiel es esta. Interesante estas escrituras, estas palabras. Estas palabras no son palabras del Antiguo Testamento. Estas palabras son probablemente palabras reflexivas del mismo apóstol Pablo, probablemente de otro autor cristiano. Probablemente sea un himno, un poema, pero esto contiene la verdad de Dios y nosotros, y la verdad de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Bueno, yo soporto todas las penalidades, dice el apóstol, por amor a los escogidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús. Y si yo muero, yo vivo. Eso es lo que dice el apóstol
que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Aquí habla de recompensa. Todo aquel que muere en Cristo Jesús, no muere, nunca muere, porque vivirá con Él. Pero si persevera en la vida cristiana y si persevera en compartir la fe, entonces recibirá recompensa. Y Pablo lo dice de una manera: reinaremos con Él. Si le negamos, wow, qué riesgo, hermanos, si le negamos. Si le negamos, Él también nos negará. El mismo Señor Jesús llegó a decir: el que se avergüence de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él en el último día. Pero el que no se avergüenza de mí, yo no me avergonzaré de él. Wow. Y hay una cosa, hermanos, ¿saben qué? Dios tiene razones de que avergonzarse de nosotros. Nuestra vida es una vida que ha transgredido su palabra, ha transgredido la ley. Todos hemos pecado. Dios tiene de qué avergonzarse. Pero si nosotros no nos avergonzamos de nuestro Señor Jesucristo, Él tampoco se va a avergonzar de nosotros. Wow, qué hermoso, hermano. Sí, no se va a avergonzar de usted ni de mí, porque no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de su vida. Podemos decir ante cualquier persona: Jesús es el Señor, Él es mi Señor. Ah, qué hermoso estas palabras. Si somos infieles, wow, ¿qué va a pasar si somos infieles? Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Aún en nuestras infidelidades, Él permanece fiel a su promesa de salvación para nosotros. Cuando Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 6, él les llegó a decir: perseveraremos, les hizo esa pregunta a los romanos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, en ninguna manera, dice, ¿verdad?, el apóstol, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero porque sobreabunda la gracia sobre el pecado, por eso vamos a perseverar en el pecado. De ninguna manera. La infidelidad nos quita hermosas, preciosas, sublimes recompensas en los cielos. Así que imitemos a nuestro Señor Jesucristo, andemos como Él anduvo, sigamos sus pisadas. ¿Y cuáles eran las pisadas de Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? Guardándose sin mancha del mundo y haciendo el bien a los que le rodeaban. Ese es el resumen de la vida cristiana. Esa es la religión pura y sin mácula, sin mancha. La verdadera religión es guardarnos sin mancha del mundo, así lo expresó Santiago: guardarnos sin mancha del mundo y hacer el bien a los necesitados. Versículo 14: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Mira, si nosotros nos enfocamos nada más en el mensaje del Evangelio, hermanos, si ponemos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y eso es el Evangelio, el mensaje de salvación, miren, todo lo demás es irrelevante. Que si algunos hermanos hacen unas reuniones así, otras lo hacen así, entonces van a discutir
de cuál es la manera correcta de hacer nuestras reuniones. Miren, eso es irrelevante. Y lo que hace es estancar el mensaje del Evangelio. Lo que contamina al hombre es lo que sale de él, no lo de afuera. Por eso es que Pablo podía hacerse judío. Pablo podía hacerse judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. Podía hacerse gentil para ganar a los gentiles. Pablo podía sentarse en la mesa y comer de lo sacrificado a los ídolos. Cuando estaba en Corinto, fue que él tomó la decisión de dejar de estar anunciando el Evangelio a los judíos y se fue a los gentiles. ¿Cómo empezó Pablo para predicarle a los gentiles? Tuvo que primeramente ganarse la confianza. Él tuvo que sentarse con ellos y comer, incluso lo sacrificado a los ídolos. Pablo sabía que un ídolo, nada es en el mundo. Nada es en el mundo un ídolo. Y él sabía que lo que le contaminaba no era lo que comía. Lo que entra, lo que contamina al hombre es lo que sale de él. Los malos pensamientos, las avaricias, las fornicaciones. Todo eso es lo que contamina al hombre, no lo de afuera. Entonces, él podía muy bien ir al templo y participar de ceremonias ya abolidas, porque todo ese sistema de purificación estaba abolido. Para Pablo no era problema lo externo, con tal de poder ganar a los hermanos para Cristo. No era problema circuncidar a Timoteo. La circuncisión nada es. Nada es. Entonces, hermano, enfocarnos en temas, esos hermanos no son verdaderos hermanos. ¿Y por qué no son verdaderos hermanos? Porque usan instrumentos cuando cantan, cuando alaban. Bueno, ese tema de los instrumentos es una de las controversias, bueno, mayores que hay, las más largas. ¿Usted sabe lo que es eso? Si cantamos sin instrumento, entonces nos conectamos con Dios. Viene la presencia de un instrumento, ya Dios nos desconecta. Hay hermanos que piensan así, lamentablemente. Eso es lo que Pablo está diciendo en el verso 14. Recuérdales esto, encargándole solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes pues a la ruina. Porque los oyentes, al estar escuchando, que si es correcto que lo hagamos de esta manera, no, así no, lo correcto es de esta manera. Oh, hermanos, eso lleva a la ruina a los oyentes. Los oyentes se desaniman y no quieren saber nada de Jesús. Es lamentable que nuestro grupo cristiano, la Iglesia de Cristo, sea uno de los grupos más divididos del mundo. Refleja mucho lo que Pablo está diciendo acá. Discutimos por cosas irrelevantes. El Evangelio es el único mensaje, no hay más. El único mensaje de salvación. El único problema que tiene el hombre, el único problema, no hay más, el único problema que separa al hombre de Dios, el único, no hay más, es el pecado. No hay más. Y para el pecado, la única solución es Jesucristo, su muerte, su resurrección, y apropiarnos de ese mensaje de muerte y resurrección para nuestra redención. El Evangelio es el único mensaje que tiene poder para salvar, ningún otro. Así que contender sobre cómo se hacen las reuniones, cómo no se hacen, ¡wow!
Y recuerdan cuando vimos 1 Timoteo, cuando el apóstol escribe a Timoteo, Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es la verdad. La iglesia no es la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. Es sostén de la verdad. Es administrador de la verdad. Pero no es la verdad. Así que dejemos pues de contender, de dividirnos por causa de palabras y de supuestamente cómo hacer las cosas correctas, y enfoquémonos en el Evangelio. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Es un verso muy hermoso, muy importante. Procuremos presentarnos ante Dios como que aprobado, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y cómo es eso aprobado? Bueno, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, número uno, y segundo, que maneja bien la palabra de verdad. No quiero avergonzarme de Jesús. No tengo de qué avergonzarme de Jesús, pero también habla un poco acerca de mi vida y del testimonio que mostramos a las personas. Que nuestro testimonio no tenga nada de qué avergonzarnos. El mensaje del Evangelio se transmite con poder cuando los hombres y mujeres tienen buen testimonio ante los demás. Si hay buen testimonio y hay acción, ahí hay proclamación del Evangelio, hay frutos, va a haber frutos. El testimonio y la proclamación van tomados de la mano. Procura, hermano, entonces, o procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que manejamos con precisión la palabra de verdad. Esa expresión, la palabra de verdad, hermano, manejar con precisión la palabra de verdad es saber qué es el Evangelio, saberlo, qué es el Evangelio, conocerlo para poder proclamarlo. Bueno, evita las palabras vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. La palabra piedad significa ser como Dios, tener el carácter de Dios. Eso es, ese hombre es piadoso. Estamos hablando de un hombre que tiene el carácter de Dios, que busca ser como Dios. Mientras que la impiedad es lo contrario, es alejarnos de lo que Dios es. Y tiene mucho que ver pues con la santidad, tiene mucho que ver con ser como Jesús fue. Si buscamos ser como Jesús, estamos desarrollando piedad en nuestra vida. Y la impiedad es lo contrario. ¿Qué hacen las discusiones? ¿Qué hacen este tipo de contiendas de palabras vacías? ¿Qué hacen ese tipo de discusiones? Defendiendo una posición de si es correcto o no es correcto tal cosa. Lo que hace es alejarnos cada vez más de la piedad. Conducen a la impiedad, el enfocarnos en esas cosas. Veamos nuestras congregaciones, cómo está el testimonio de nuestras congregaciones. ¿Realmente hay santidad en nuestras congregaciones? ¿Hay santidad en nuestros ministros, en nuestros evangelistas? Cada vez se escucha más y más acerca de ministros, predicadores, que caen, pues, por ejemplo, en el adulterio, en avaricia, en robo, en buscar enriquecerse a costa, pues, de la piedad. Se escucha eso a nuestro alrededor. ¿Y por qué? Porque, por lo general,
estamos discutiendo, creyendo, rechazando a personas, a hermanos, que a pesar de que creen en el mismo evangelio, en el mismo mensaje de salvación, lo rechazamos, bueno, porque supuestamente no está haciendo las cosas correctas en las reuniones, cuando se reúnen. Eso lo digo para reflexionar. Enfoquémonos únicamente en el evangelio. Y bueno, Pablo pone un ejemplo acá de eso, ¿no? Voy a leer otra vez el versículo 16. Evita las palabras vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Bien. Trastorna la fe, es decir, que ya la resurrección ya ocurrió. Ya tuvo lugar la resurrección de los vivos, de los muertos. Claro, la resurrección de los vivos es cuando nosotros creemos en el Evangelio, resucitamos, ¿verdad?, a vida nueva. Pero cuando habla de que la resurrección ya se efectuó, Himeneo y Fileto, está hablando, mira, ya los muertos resucitaron, ya los muertos ascendieron y se fueron con el Señor. Y eso trastorna la fe, eso causa preocupación. Porque ¿qué pasó? Y conmigo yo no supe nada. Es decir, puede sembrar preocupación, trastorna la fe de los hermanos. Y ese tipo de enseñanza carcome como gangrena, carcome y destruye la vida espiritual, tanto de los que lo proclaman como de los que creen esa enseñanza. Sí. Versículo 19, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona o invoca el nombre del Señor. Bueno, lo que he estado conversando con ustedes. Testimonio. Importante el testimonio. Y conciencia de quiénes somos. El Señor conoce a los suyos, y nosotros conocemos si somos del Señor o no, puesto que creemos, comprendemos el mensaje del Evangelio, comprendemos y entendemos que somos de Él. Esa es nuestra fe, porque creemos en su promesa. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor, que cree que lo levantó de los muertos, será salvo. Creer en Jesús nos da la salvación de nuestras almas. Y esa salvación, claro, nos conduce pues a ese sello que lo hacemos en el bautismo. Cuando somos levantados de las aguas, comenzamos una vida nueva. Sepultamos todo lo que quedó atrás y comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús. Eso nos da seguridad de que somos de Él, somos salvos. Versículo 20, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Una hermosa ilustración que nos permite la seguridad de nuestra, seguros en nuestra salvación. La ilustración más que todo nos habla de que podemos ser instrumentos de Dios en la medida en que nuestro testimonio sea un testimonio aceptable ante los que nos rodean. En la medida que las personas que nos rodean no tienen de qué señalarnos
no tienen de qué decir, mira, tal cosa tú haces. Mira, en esa medida en que nuestro testimonio es limpio, en esa medida Dios nos usa para las cosas importantes de su ministerio, para las cosas importantes de sus propósitos. Nos coloca pues sobre autoridad, nos llama al apostolado, nos llama a ser sus ministros, nos llama a proclamar el mensaje del Evangelio, porque esa es la tarea más grande en que cualquier ser humano pueda desempeñarse, y es en la predicación del Evangelio. Pero si nos descuidamos en nuestro testimonio, hermanos, entonces Dios no nos va a usar para bendecir a otros. Nos usará para otros usos, pero no para bendición de otros. Huye pues por estas razones pues, Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Sigue, Timoteo, huye de estas cosas. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Bueno, es mejor no discutir, pues, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Una cosa es defender ardientemente la fe. Una cosa es presentar razones de nuestra esperanza. Y a veces tenemos que hacer eso, presentar razones de nuestra esperanza. Y otra cosa es estar defendiendo posiciones, ceremonias o prácticas eclesiásticas. Huyamos de esas cosas. Huyamos de las pasiones juveniles y huyamos de estar en defensa de ceremonias o prácticas eclesiásticas que son irrelevantes, como les dije. Eso, las reuniones, cuando nos congregamos, las reuniones no salvan a nadie. La iglesia no es la verdad. La iglesia no es el mensaje de salvación. La persona es salva es antes, como dice Lucas en Hechos capítulo 2, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. La salvación es antes de ser añadidos a la iglesia. La iglesia no salva. Salva es Jesús. Salva es el mensaje del Evangelio. Entonces, discutir por cómo hacer las reuniones, qué hacer cuando nos reunimos, es irrelevante, pero puede ser muy dañino para la hermandad. Versículo 24, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Incluso, hermanos, cuando proclamemos el Evangelio, debemos hacerlo de una manera amable, de una manera mansa, proclamar el Evangelio. Corregir con mansedumbre, pues. Eso es lo que dice pues el apóstol Pablo. El siervo del Señor no debe ser contencioso, debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo. Esa es la versión Reina Valera. Y la que acabo de leer es la versión de las Américas,
Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Para con todos, ser amables. Y la amabilidad es parte del amor que tenemos por las personas. El amor y la paciencia son la base, son bases del amor. Es decir, la amabilidad también podría ser como familia de la bondad, ser bondadoso, ser amable. Y la paciencia, de eso está hecho el amor. Entonces, amamos a las personas cuando somos amables, bondadosos con ellos, cuando somos pacientes. El siervo del Señor debe enseñar, apto para enseñar pacientemente. Eso es lo que significa la palabra sufrido, ser paciente, no desesperarse cuando uno enseña la palabra de Dios. Yo sé que tenemos expectativas cuando predicamos el Evangelio, que las personas respondan al Evangelio. Tenemos expectativas cuando enseñamos a los hermanos para que ellos se involucren, se comprometan en la gran comisión, pero tenemos que ser pacientes para con todos. Enseñar amablemente, incluso amonestar. En Romanos capítulo 15 dice, ustedes se amonestan unos a otros porque están llenos de toda bondad y conocimiento. Entonces, el siervo del Señor debe ser siempre bondadoso, amable, para con todos, que corrija, que enseñe pacientemente. Y dejar el resultado al Señor, por si quizás Dios les conceda, dejemos el resultado al Señor. ¿Qué significa esto, hermano? Usted ni yo tenemos el poder de cambiar a nadie. Así que no, miren, tranquilo, ni usted ni yo tenemos el poder de cambiar a nadie. Nadie puede cambiar a nadie. El que puede hacerlo es Dios. Es el Espíritu Santo. Es el que puede cambiar a las personas. Es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Él es el que transforma. Dios es el que transforma los corazones duros en corazones de carne. Bueno, vamos a dejar hasta acá esta clase. Nos vemos con el favor de Dios para el capítulo 3 de 2 a Timoteo. Gracia, paz y misericordia pues para todos.